segunda de Crónicas, en el Antiguo Testamento, Reyes, Crónicas, en el versículo 1 del capítulo 33 dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Fíjese, de 12 años comenzó. Creo que no hay nadie de 12 años aquí ahorita. Todos están por allá. Pero esa era parte de la situación, porque como el reinado se heredaba de padre a hijo, entonces el hijo que le correspondía, la edad que tuviera, pues entraba al reinado, y en este caso fue el reinado de Manasés, que le correspondía 12 años. Entonces, pero entonces el versículo 2 comienza a hacer la descripción a calificar el reinado. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los altares que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinón, y observaba los tiempos, miraba los agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y a encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí, sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden, hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos, por medio de Moisés. Manasés, pues, hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó de delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Y habló Jehová, y el versículo 11, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración, y lo restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Y después comienza a hacer la obra de restauración. Estaba yo pensando en este tipo de personajes. Fíjese que Ezequías, si usted lee el libro de Segunda Crónicas y Segunda Reyes, o Segunda Reyes y Segunda Crónicas, es como una repetición, como los libros paralelos que se escriben en los evangelios, que se escribió Mateo, Marcos, Lucas y Juan, contando las historias, solo que en Crónicas la perspectiva se escribe, la historia se escribe desde la postura de los sacerdotes. Entonces, ellos escriben la historia de los reyes de Israel, explicando cómo Dios actuó y también cómo ellos respondieron al Señor. Bueno, hermanos, es muy común, no es tan común, pero sí ocurren cosas. No es tan común que un rey como Ezequías, si usted lo lee, Ezequías fue un hombre que buscó a Dios profundamente. Recuerdan que él se enfermó, el Señor le dijo: te vas a morir, arregla tus asuntos. Y él dice que clamó al Señor y le dijo: ay, Señor, yo no he sido un mal rey,
yo he sido un buen siervo tuyo, dame más años. Y el Señor le extendió 15 años de vida. Dice un comentarista que posiblemente Manasés nació en estos 15 años de vida, estos 15 años nuevos que el Señor recibió. Y es posible que Manasés no fue un muchacho a quien Ezequías, con el que Ezequías trabajó más, en el sentido de que yo me imagino que si lo tuvo en sus años de esos de gracia de Dios, no fue tan exigente en formarlo para que pareciera un niño malcriado, ¿no? El que se rebela contra todo lo que su papá había hecho, porque su papá había limpiado a Jerusalén y a Israel y a Judá de la idolatría, o sea, había tratado de erradicar la idolatría, pero él se enfrenta a eso y hace lo peor, hace lo contrario que su papá hace. Dicen que el fundador de la revista Playboy, que es una revista pornográfica famosísima, fue fundada por un hijo de un pastor, un predicador evangélico, que fue famoso en 1920, en principios de 1900, pero su hijo decide comenzar un negocio como ese y ha permanecido pues con bases cristianas. Bueno, han conocido ustedes ese tipo de personas, padres que tienen una vida, que sigue al Señor, ama al Señor, que engendran unos hijos que toman caminos completamente diferentes y equivocados. Bueno, así pasa. Y han habido malos hombres y malos gobernantes en todas partes del mundo, hermanos. Por ejemplo, nosotros que conocemos Camboya, la nación por la que nosotros oramos y en la que estamos enfocados en la evangelización, Pol Pot es un estudiante que se fue a Francia y regresa para comenzar la revolución. Y comenzó la revolución del Khmer Rojo en 1976 a 1979. En 3 años él mató a más de 1 millón de personas. O sea, hizo que más de 1 millón de personas se muriera de hambre. Él mató a toda la clase educada, los maestros, los médicos, que podían, digamos, oponerse a su revolución. Pero también lo que hizo fue que mandó a la gente de la ciudad, la mandó al campo, y a la gente del campo la trajo a la ciudad. Y los puso a enfrentarse a ambientes totalmente diferentes, donde la gente solo recibía una porción de arroz, los que trabajaban todo el día. Bueno, una revolución que terminó en la muerte, y ahí cuando uno visita Camboya se encuentra con el monumento de los campos de sangre, se llama, en donde tienen unas columnas de vidrio, en donde están los esqueletos, o sea, las calaveras básicamente, amontonadas, de 200,000 personas que murieron en ese campo de concentración. Pero si usted se va a Europa, se va a encontrar con Hitler, se va a encontrar con Stalin, se va a encontrar con todo lo que provocó la Revolución Francesa, cuando finalmente la clase educada se rebeló contra la iglesia, ejecutaron a todos y al rey incluso, ¿no? En venganza y en justicia. O sea, la justicia del hombre es terrible, ¿no? Vamos a encontrar que en todas partes, hermanos, hay gente que ha sido perversa, mala, ¿verdad? Y sin conocimiento de Dios, porque como que el conocimiento de Dios nos acerca a la justicia. Y eso es lo que debería ocurrir, que nosotros debemos ser personas más rectas, más justas, más honestas, mejores trabajadores, mejores funcionarios, puesto que conocemos al Señor. Así tendría que ser, ¿no? Pero fíjese usted que la gente ni confía en la iglesia. No confía en la iglesia, y por eso la gente no diezma, no ofrenda, porque dicen, saber, ya. Hay una desconfianza en el ser humano a nivel general. Bueno, y más cuando hay gobernadores como Manasés. Manasés es un hombre con una historia negra en cuanto a buscar al Señor. Comenzó a los 12 años, se apartó del culto a Jehová, provocó que el pueblo se apartara del Señor, cometió los pecados más groseros. Dice que él sobrepasó los pecados de los pueblos cananeos. O sea, la perversión que él promovió
fue indescriptible, más que lo que habían visto en los pueblos cananeos que Dios desechó de la tierra. Edificó lugares altos, centros de adoración. Los lugares altos son altares, hermanos, donde por ejemplo, en Guatemala, pues en el occidente están los que consultan la montaña, van a la montaña para preguntarle, dice, para preguntarle sobre decisiones. Pero nosotros que fuimos a Camboya encontrábamos las montañas donde había, ahí arriba estaba un altar a Buda con 200 gradas para arriba para subir, porque en esos lugares se adoraba, no se sabe si era porque, por eso se llaman lugares altos. Entonces los lugares altos no todos eran, digamos, paganos, pero en el pueblo de Israel el lugar de adoración para poder instruir y controlar también lo que se estaba pasando ahí era el templo. Entonces los israelitas construyeron lugares altos, pero los lugares altos que construyó Manasés eran lugares altos a los dioses paganos. Levantó altares a Baal y a Astoret, como en el tiempo de Acab. Adoró a todos los ejércitos del cielo, al sol, la luna, las estrellas, Sirión, Plutón, planeta, todas esas cosas que usted puede imaginarse, ¿verdad? Que promueven, digamos, estos que promueven o le dan a usted predicciones con el horóscopo, los astros, de toda esa parte. Edificó altares en la casa de Jehová y puso una imagen de Astoret en el templo. Este cuate, uno no puede imaginar qué tenía él en su cabeza. La cosa es que hizo exactamente todo lo contrario a su papá. Hizo altares alrededor del templo de todos los ejércitos de los cielos. Usted podía acercarse, digamos, alrededor del templo, que decir los atrios, ¿verdad? Ahí estaban los altares, al sol, la luna, las estrellas, los planetas, todo lo que usted quisiera, ahí podría adorarlo. Y promovió la idolatría, provocó a los agoreros, ¿verdad? Los que consultan a los muertos, a los antepasados, los que adivinan leyendo la mano, leyendo el café, leyendo el hígado, leyendo cualquier tontería, el humo, el café, el humo todas esas tonterías que se oyen hoy, pues hermanos, tienen sus precedentes ahí. Pasó, entre las cosas terribles que él hizo fue que él dice que ejecutó o ofreció a su hijo al dios Moloch, que era un dios, una estatua de hierro que le ponían horno abajo, calentaba y al rojo vivo, y ahí ponían a los bebés y se los ofrecían en sacrificio. Bueno, este cuate sobrepasó, digamos, todo lo que en cuanto a religión. Hay una cosa que me llama la atención de Manasés en cuanto a lo malo que él hizo. O sea, hizo cosas como las que estoy describiendo, y ahí describe en 2 Crónicas capítulo 33. ¿Por qué uno busca tanto en la idolatría, en la hechicería, en la brujería, en los astros? ¿Qué es lo que hace que una persona esté detrás de todo eso? ¿Qué más? Sí, pues no cree en Dios. Sí es una razón, pero yo creo que en lo profundo del ser anhelan tener relación con lo trascendente. Es un anhelo de Dios. Dice Eclesiastés, el Señor puso eternidad en el corazón de los hombres, de tal manera que el hombre ni se da cuenta para que su propósito se cumpla, pero como que dentro del ser humano hay una necesidad de buscar a un ser superior, a que él considera un ser superior. Pero cuando uno no lo hace buscando al Dios verdadero, uno se va a volver a cualquier punto idolátrico, altar, culto, que le dé a uno la experiencia de saber que yo tengo una relación. Entonces uno, ¿por qué piensa? ¿Por qué la gente se mete al alcoholismo? ¿Por qué se mete a las drogas? ¿Por qué se mete a la idolatría? ¿Por qué va a la brujería? ¿Y por qué va a la hechicería? Y todas esas cosas. Hermanos, son muestras de la necesidad profunda que el ser humano tiene de Dios. Y Manasés quería relacionarse con lo trascendente, pero
no tuvo orientación y seguramente sus consejeros fueron los que lo indujeron ahí. Bueno, la Biblia dice en el Salmo 42, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo y verdadero. Es que en el corazón humano hay una necesidad profunda porque Dios nos creó para tener relación con Él, dice la Biblia. Nos puso su imagen no solamente es la capacidad de razonar, la capacidad evolutiva y la capacidad sentimental que nosotros tenemos, sino Dios nos diseñó con una capacidad para relacionarnos con Él, para hablar con Él, para caminar con Él, pero tiene que ser en la verdad. Y por eso es que la revelación nos induce cómo conocerlo. Dice, a Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo de Dios, Él ha dado a conocer. ¿Por qué la idolatría? ¿Por qué estos pueblos paganos, pues estos pueblos que han rechazado a Dios, le dan apertura a todas las religiones? ¿Verdad? La religión oriental está pegando mucho en Europa. Los musulmanes también están llenando de templos. ¿Por qué? Porque en el fondo de estas generaciones hay un tremendo vacío que nunca va a poder satisfacer si no es con el Dios verdadero. Y es una cosa importante que tienes que saber. Puede ser que te estás refugiando en cualquier asunto, ¿verdad? Los hombres tenemos nuestros vicios, hermanos, tenemos nuestras maneras de apartarnos. Las mujeres tienen las suyas, pero lo que queremos decir es, todos en el fondo estamos buscando a Dios. Eso decía Billy Graham en muchos de sus mensajes. Las personas en el fondo, en todo lo que hacen, están buscando a Dios, solo que no saben que es Dios lo que ellos necesitan, y entonces lo que hacen es, se vuelcan hacia allá. Se cree que en el tiempo de Manasés fue ejecutado, fue martirizado Isaías, porque también él no solamente provocó el culto falso, sino también atacó a todos los que adoraban al verdadero Dios. Por eso dice que hizo apartarse al pueblo. Él no solo se apartó, y eso es la otra cosa que hay que entender. Qué bueno que uno se apartara solo, hermanos, que a uno se lo llevara a la trampa solo, que usted sufriera las consecuencias de sus pecados, usted solo. Está bien, estamos de acuerdo. El problema es que los que están alrededor son los que comienzan a sufrir las consecuencias. Y lo que sucedió fue lo que el Señor nos dice, que Dios apartó su mano protectora de Israel y permitió que los conquistaran, ¿verdad? Bendito Dios, hermanos, porque cuando Jehová dice, hace juicios en la tierra, los hombres aprenden sabiduría. Y esperamos que esa llamada de atención en su vida, esas sacudidas que Dios le ha dado a usted, no sean de balde, sino que usted aprenda sabiduría y que se vuelva al Señor. ¿Por qué? Porque Dios está tratando con usted. Una de las cosas importantes es que lo que la Biblia dice, que la paga del pecado es la muerte. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Y qué quiere decir eso? Yo me puedo apartar todo lo que quiera, ¿verdad? Y hacer todo lo que yo pienso. Dice el versículo 11 acá. Por lo cual Jehová trajo contra ellos a los generales del ejército de los reyes de Asiria, y los cuales apresaron con grillos a Manasés y atado con cadenas, los entregó en las manos de los asirios. Y lo llevaron, grillos pues eran encadenados, pero también los grillos hacían referencia, se han encontrado estatuas en donde hay un rey llevando a sus súbditos conquistados con un anillo de hierro en los labios. Como eso mi papá lo hacía con los toros bravos, toros indomables, era esa cosa. Habían toros que de verdad rompían los lazos de este tamaño, mire. ¡Fua! Y entonces lo que hacían es que hacían una trenza a veces de 3 lazos, pero le ponían un lazo donde le abrían el labio al animal, y entonces se lo ponían ahí, y por supuesto todavía agarrado, pero cuando se alaba, entonces el animal, por el dolor que provocaba, comenzaba a caminar. Bueno, dice que posiblemente a Manasés, no se sabe si así se lo llevaron, ¿verdad? Pero lo llevaron engrietado. Los entregó en las manos de los asirios. Fue llevado cautivo. ¿Sabe cuál es la pregunta que yo me hice cuando leí esta historia?
55. Fue tan malo y 55 años. No es posible, hombre. No es posible que nosotros suframos a un rey tan perverso como el que tenía Neos. Pero lo que pasa es que cuando se le dio esta disciplina y se lo llevaron cautivo, allá en la cárcel, se arrepintió. Traté de encontrar cuándo fue eso, si fue rápido, si fue a mediados, pero lo cierto es que le dio tiempo de rehacerse. Yo creo que fue en los primeros años, porque el Señor dice que allá él clamó a Dios, se volvió al Señor. Y miren ustedes, la razón por la que escogí esta historia esta vez era ¿por qué? Porque nosotros creemos, hermanos, en la restauración de las personas. Esa es una tesis delante de Jesús. ¿Por qué Jesús hace esa inversión de dar su vida por las personas en el mundo? Porque Él cree y Él sabe que el hombre puede rehacerse, puede reconstruirse, puede retomar el camino cuando Él se toma de la mano de Dios. Y aquí tenemos un caso de los más terribles que encuentra. Mire, solo dice que Joacás, Acab y Jeroboam, por ejemplo, en el reino del norte, pero Acab y Joacás que era el hijo de Acab, pecaron casi igual, dice que Manasés. Bueno, Manasés, por causa de Manasés, también Dios decretó el exilio babilónico. Bueno, ya estaba determinado, pero Él lo aceleró básicamente. Romanos 1:24 dice, porque cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias al Señor. Y Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que ellos sean juzgados por la palabra. O sea que cuando uno rechaza la verdad, cuando uno sistemáticamente dice no a Dios, comienza Dios a dejarnos caer en nuestras propias circunstancias y a atraparnos en nuestros propios lazos destructivos, de tal manera que eso fue lo que pasó con Manasés. Pero fíjese que para Manasés esto fue el reencuentro. Por alguna razón los seres humanos dice que resistimos mejor las batallas, el sufrimiento, las tragedias, que el éxito. Hay personas que el éxito los ha llevado a caer en trampas terribles de las cuales nunca se han levantado, pero que uno es más capaz para poder funcionar mejor y responder mejor en la tragedia. En la tragedia uno busca a Dios, en la tragedia uno se humilla, en la tragedia uno hace las decisiones importantes de la vida. Y esto fue lo que pasó en el caso de Manasés. El éxito lo mandó a la lona de una vez, pero la tragedia le dio la oportunidad de rehacerse. No sé cómo hace usted, no sé qué clase de persona es usted, dónde usted reacciona mejor ante el Señor. Bueno, la cosa es que estando en la cárcel, la Biblia dice, se volvió al Señor. Se volvió al Señor. Ahí en medio de estas circunstancias de limitaciones que provocó, Él dice que se volvió al Señor. El versículo 13 y capítulo 13 es, y habiendo orado a Él, fue atendido por Dios. Oyó su oración y lo restauró. La misericordia de Dios es de la eternidad a la eternidad, dice la palabra de Dios. Gracias al Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, todos los seres humanos que nos hemos apartado tenemos esperanza. Se volvió al Señor. Y entonces ese volverse al Señor fue allá en Siria. Se piensa que todavía Siria dominaba a Babilonia y que allá en Babilonia él pudo haber sido llevado a Nínive, ¿verdad? Y ahí estuvo preso él. Mientras estuvo preso, él busca al Señor. Él se da cuenta de su error. Y, de alguna manera,
Dios cambia el corazón del rey. Quizá logró algún convenio porque él pagó impuestos, se comprometió, en fin, no sé qué, a vivir bajo el dominio de Asiria y regresó a Jerusalén. Y entonces él comienza un programa de restauración. Y este es el verdadero arrepentimiento, hermanos. ¿Cómo sabemos que una persona está arrepentida? Dice la Biblia que hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. No es que yo solo digo, yo quiero a Jesús. Claro que quieres a Jesús, bendito Dios, pero el tema de querer a Jesús es también estar dispuesto a renunciar a mi camino equivocado, a mis decisiones equivocadas, a darme cuenta que yo me equivoqué en haberme abandonado al Señor. Y entonces a rehacer la vida. Ese es el verdadero arrepentimiento. Para esas personas es que hay restauración. Y que el Señor dice, yo he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Entonces todas las personas, por eso algunos de nosotros nos hicimos cosas bien feas, hermanos, allá afuera del Señor. Pero cuando nos alcanzó el Señor, comenzamos el camino de regreso. Y Dios le dio ese tiempo a Manasés. ¿Por qué? Porque hay mucha gente perdida como Manasés, aún en las mismas iglesias. Están completamente hundidos y el diablo les ha convencido de que no es posible hacer cambios, que ellos no pueden hacerlo, que no van a poder ya volverse al camino. Pues yo te digo, en el poder del Señor, el Cristo dice, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. El que en mí cree no vendrá a condenación, sino que pasará de muerte a vida. La esperanza de las personas del Evangelio es precisamente, hermanos, que nosotros apoyamos lo que Dios ha dicho en su palabra, que Él ha venido para buscar y salvar lo que se ha perdido. Y entonces todos tenemos esperanza. No hay pecado imperdonable, porque cuando sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, dice el apóstol Pablo. Hay gracia para el que está hundido, hermanos, y hay gracia para el que está comenzando a hundirse. Hay gracia para todos y la gracia es suficiente para sacarnos a nosotros y hacer de nosotros las personas que Dios ha planeado. Así que cuando él escucha, se humilló delante del Señor, se reconoce sus errores, le pide perdón a Dios, él también toma decisiones y pide cosas atrevidas. Es que, hermanos, yo creo que nosotros no debemos condicionar a Dios. Si tú me regresas, yo voy a hacer todo lo que hago, sino que uno tiene que pedirle a Dios lo que uno quiere hacer ahora. Y entonces Dios le pide una cosa imposible, que este rey me suelte. Van a leer ustedes, lean la historia ahí, hermanos. Hubo personas, los hijos de Ezequías, por ejemplo, el rey Ezequías, cuando Nabucodonosor conquista Babilonia, conquista Judá, degolló a sus hijos delante de él, dice. Y a él lo juzgó y le sacó los ojos y se lo llevó cautivo a Babilonia. Espantosas cosas hacían los reyes. Uno, cuando está en la merced de los seres humanos, hermanos, es terrible. Por eso David dice, yo prefiero caer en tus manos, Señor, que en la justicia del hombre. Entonces lo que quiero decir es, él en su búsqueda del Señor, casi es como el hijo pródigo que dice, Señor, ¿qué hago aquí yo metido? Y iré y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo y me recibes. Y entonces pegó el salto y comenzó a caminar en esa dirección. Bueno, Manasés no tenía esas opciones porque el hijo pródigo estaba trabajando por su propia decisión. Él estaba engrietado y condenado a terminar su vida ahí. Pero él pide, yo me imagino que le dice, sácame de aquí, Señor. Sácame de aquí y dame la oportunidad de deshacer lo que hice. En una parte, ¿verdad? Porque no se podía hacer todo. Y eso es donde ocurren las cosas, los milagros, hermanos. Cómo nosotros caemos en la cuenta de ¿por qué Dios? ¿Cómo nos agarró Dios? ¿Cómo nos sacó el Señor? ¿De dónde nos sacó el Señor? Si mire, uno cuando Dios le ha perdonado los pecados, como que uno recupera la visión y uno dice,
Dios puede hacer cualquier cosa. Yo le voy a pedir que me saque de aquí. Y efectivamente, de alguna manera, hubo un cambio en la política. Y dijo Manasés, regresás allá, pero hay unas condiciones. Y lo regresaron. Y cuando él regresa, comienza a dar frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el punto. Que ahí es donde hay que enfocarse. Hay que enfocarse en la nueva vida, hermanos. No en el pasado, sino en la nueva vida. Y en la nueva vida habían dos cosas que él tenía que hacer. En primer lugar, tenía que derribar todos los ídolos que él había construido y tenía que edificar el culto a Dios. Y aquí están las dos cuestiones. Por eso Pablo dice que debemos renovar nuestro entendimiento, porque no solo se trata de quitar lo malo, sino hay que quitar lo malo y hay que poner lo bueno. Y de aquí es donde entendemos, hermanos, por qué es importante el discipulado. Porque si tomas la decisión nada más de caminar con el Señor y dices, ya no más voy a hacer lo malo, pero no le integras a tu vida valores, actitudes, verdades nuevas, vas a seguir atrapado. ¿Por qué? Porque el gran propósito de Dios no es solo salvarte, sino rehacer todo lo que tienes que hacer. Y para rehacer todo lo que tienes que hacer necesitas la verdad nueva. Y eso fue lo que hizo Manasés cuando él regresa, derribó los altares. Derribó todo lo que él había construido en el templo, limpió el templo, limpió los altares, deshizo todo. Y le dijo Dios, estaba equivocado y lo quito todo. Pero a la vez, él reconstruyó el templo, puso el culto y renovó su vida delante del Señor. Yo creo que esa fue la razón por la que Manasés permaneció. Y fíjese usted que dice que edificó los muros de las ciudades, porque comenzó a reconstruir la nación de nuevo. Comenzó a construir los muros de las ciudades que habían destruido los conquistadores. Y Dios le dio la oportunidad todavía de hacer cosas para su pueblo. Ese es el arrepentimiento, hermanos. El arrepentimiento es una decisión firme de no seguir en la misma dirección que yo estaba. El que hurtaba no hurte más, el que mentía no mienta, dice la palabra. O sea que hay cosas que hay que dejar de hacer, hermanos, si es que hemos conocido al Señor. Efesios capítulo 4 nos dice, el que hurtaba no hurte más, pero si usted sigue engañando a la gente, entonces no se ha arrepentido. No ha habido un cambio verdadero. ¿Por qué? Porque la idolatría tiene que desaparecer en nuestras vidas. Lo malo tiene que desaparecer. Pero también hay que sembrar lo bueno. Vestidos de amor, el cual es el vínculo perfecto, dice el apóstol Pablo. Si alguien les ha ofendido, dice, vosotros debéis de perdonarle, así como Cristo os perdonó a vosotros. No seguir cultivando el rencor y la amargura. No podemos seguir en eso. ¿Por qué? Hemos salido de esa posición en la que estamos y ahora estamos en el proceso de la reconstrucción. ¿Hay límites para el perdón? No hay límites para el perdón. Los límites son los que yo me pongo nada más. Hay gente que dice, a mí a Dios ya no me perdona, hice demasiadas cosas. Bueno, dicen que a Isaías, lo que dicen en los relatos de Isaías, es que a Isaías lo aserraron, lo mataron. Lo metieron en un tronco hueco y ahí, ¿saber en cuántos pedazos? Tiempo de Manasés. Es que sin Dios uno es un masacre, hermanos. No tiene misericordia. Pero con Dios se da un cambiazo que Él vuelve a ser un hombre nuevo. Hubo tremendos cambios que todo el mundo se dio cuenta. Es lamentable, hermanos, que a pesar de que nosotros hagamos cambios genuinos, demos frutos dignos de arrepentimiento, no vamos a poder evitar todo el mal que desencadenamos, ¿verdad? Porque fue complicado, porque el caminar con Dios no es una cuestión de decreto, ¿verdad? Que el presidente es evangélico y dice, ahora todos vamos a ser evangélicos. Eso pasó en el 325 después de Cristo con Constantino, y lo que hizo fue matar la iglesia. Atrapó a la iglesia, le puso una camisa de fuerza a la iglesia y no dejó que Dios siguiera siendo el rey de la iglesia.
Es que el caminar con Dios no es una cuestión de que tiene que ser por decreto. Bueno, aquí pasó, pero usted sigue adelante y va a leer que después de Manasés cae Amón. Amón comienza a hacer lo malo y a darle vuelta otra vez a lo que había pasado. Retomó el culto pagano de nuevo y lo vuelve y comienza esa batalla hasta que cae Josías. Josías es el rey que tiene una reforma que levantó a la nación de nuevo, pero no logró detener lo que esa nación había ya sembrado. Bueno, de los arrepentidos es el reino de los cielos, decimos, ¿verdad? ¿Cómo puede uno caer tan bajo, hermanos? Hay personas que nunca les fue puesto en su vida ni un grano de gracia. Solo sufrieron dolor, fueron sembrados en amargura, les sembraron el vicio, les sembraron el alcoholismo, les sembraron todo lo malo que uno pueda tener. Y algunos de ellos están dando frutos excelentes. Hay mucha gente, y eso es lo que está pasando con las generaciones nuevas de nuestras iglesias, que las generaciones nuevas se les puso mucha la semilla del reino de Dios, pero sus frutos son como los de Manasés. Algo está pasando ahí, hermanos, y entonces tenemos que hacer cambio. ¿Cómo puede una persona caer en una situación espiritual tan baja? Pues tenemos que reconocer, hermanos, que hay una estratagema del diablo para destruir también las personas. O sea, no tenemos que ignorar el poder de Satanás, quien se viste como ángel de luz, dice la Biblia, para engañar aún a los escogidos. Entonces tenemos que entender que aquí hay una fuerza espiritual detrás de nosotros que tenemos que cubrir, y eso es lo que nos decía Armando. Tenemos que rodearnos del cuidado de Dios, tenemos que poner un muro alrededor de nosotros y de nuestras familias y de lo que hacemos, pidiendo a Dios que intervenga, que Dios detenga la maldad. Y eso es una de las cuestiones que sin duda necesitamos. Lo segundo es, tenemos que atrevernos a reedificar, a quitar lo malo y a poner las cosas buenas que queremos implantar. Y esto fue uno de los pasos que hizo Manasés. Y él volvió a tomar la brújula del Señor y dijo, por aquí tengo que dirigirme. Y comenzó a hacer las decisiones y las acciones que le llevaron a reconstruir su reino. Tenemos que volver a la verdad de Dios. La siguiente cosa que tenemos que saber es, nadie cae tan bajo de un día para otro. Uno se va perdiendo paulatinamente, hermanos, en el mundo, porque no hace las decisiones, nunca detiene nada, y uno piensa que lo va a poder manejar, pero pronto uno está metido en un hoyo que es imposible salir sin la ayuda de un Dios que lo ve todo. Nadie cae de un día para otro. Tenemos que saber eso y tenemos que hacer las cosas apropiadas. El pecado siempre traerá consecuencias destructivas y mortíferas en la vida tuya y sobre los que están alrededor. No vayas tras de él. Hay lugar para el arrepentimiento. Y por eso predicamos el Evangelio. Es la motivación, porque hay esperanza para el que escucha la palabra y echa mano de la vida eterna. Y eso es lo que nos dice Manasés. Manasés es el caso viviente de cómo Dios puede restaurar a una persona tan metida en todo. Es que Manasés, la descripción del carácter de Manasés es, digamos, de lo más pervertido que se describe en la palabra. Pero no hay límites para Dios. Dios puede hacernos de nuevo. Y esto fue lo que hizo con Manasés. Lo volvió a su tierra, lo hizo cambiar y le dio la oportunidad de hacer cosas buenas como testimonio de la fe. Yo creo que por esa razón el Señor repite la historia de Manasés, tanto en Reyes como en Crónicas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que tienen que leer esta historia. Dios nos llama a buscarle, hermano, de corazón, en el momento en que te das cuenta de tu error.
Puede ser, hermano, que algunas personas escuchan la palabra porque dice la Biblia que Dios les envió profetas para hablarles a él, pero ni Manasés ni el pueblo quiso escuchar. Les envió sus profetas, pero no le escucharon. Entonces, Dios lo que hace es, usa un medicamento más fuerte y lo va a meter a unos 1400 kilómetros de su tierra, encarcelado. Y ahí es el punto que Dios usa para volver y retornar. Bueno, hermano, Dios va a hacer lo que necesites, porque te ama y va a hacerlo profundo. Pero te voy a decir, muchos presos que fueron con Manasés no volvieron nunca. Porque ellos se hundieron en la desesperación en vez de abrir sus ojos a la esperanza y a la luz que Dios les daba. Y esto fue lo que provocó la diferencia en Manasés. Bueno, me encanta esta historia y quiero animarte. ¿Dónde te encuentras, hermano? Entre los que está escuchando mucho, pero que no está retomando. Bueno, has decidido caminar con Dios. Buenísimo, eso es buena decisión. Pero tienes que quitar lo malo para integrar lo nuevo, lo bueno. Renovar tu entendimiento. Hay que quitar lo malo, hermanos, pero tenemos que sembrar la semilla buena. Y ese es el proceso del aprendizaje. Eso es lo que hace la iglesia. Lo que tiene que hacer la iglesia es animarnos a sembrar y a poner nuestra confianza en el Señor. Así que ese es el llamado que Dios hace a pertenecer a la iglesia. Y lo siguiente es a dar los frutos que podamos hacer. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. El milagro ocurrió en Manasés. Porque no se trata de Manasés, sino se trata de Dios obrando en el corazón de él. Entonces el llamado esta mañana es: vuélvete al Señor, oh Israel, dice el llamado que hace Oseas. Vuélvete a Dios, oh Israel. Dale la oportunidad a Dios que rehaga tu vida, que la reconstruya como Él ha planeado y permite que puedas dar reflejo de eso para que otros sean bendecidos. Cuando leemos la historia de Manasés nos da esperanza, ¿ya? Nos da esperanza porque nosotros pensamos que hay gente que, imposible. No es imposible nada para Dios. Así que yo te invito en el nombre del Señor, echa mano de la vida eterna hoy. Toma una decisión verdadera. Tu vida no es un juego. Tienes que decidir por lo que es bueno. Y pensemos en Guatemala en eso, hermanos. ¿Qué tiene que hacer Dios con nuestros gobernantes, con esa clase política? Definitivamente tiene que haber una renovación del corazón de esa gente. No vamos a tener los gobernantes que deseamos si no cambian esos corazones. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre está corrompido sin Dios. Entonces aquí es donde la iglesia tiene que entender que podemos influenciar. Padre amado, esta mañana hemos leído tu palabra y meditado en ella, porque nos muestras los dos extremos, Señor, de cómo uno puede vivir alejado de ti y cerca de ti, y las diferencias que esto provoca. En realidad, Señor, nosotros estamos aquí porque de alguna manera tú nos estás atrayendo, usando personas, pero el deseo tuyo es capturar nuestra mente de tal manera que podamos hacer una decisión por ti de arrepentimiento para buscarte. Y necesitamos tomar decisiones. Hay cosas que nosotros necesitamos verdaderamente arrepentirnos, Señor, para dar los frutos. Así que ayúdanos como creyentes tuyos
como seguidores tuyos, a retomar el camino, que es el camino de la perfección. Pero algunos aquí, Señor, están como Manasés. Deben tomar una decisión, y la decisión correcta es volverse a ti, volver su corazón a ti, clamar para que intervengas. Y esta decisión, Señor, te pedimos que nos enseñes cómo hacerla. También, Señor, nosotros tenemos que dar frutos, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, para los que te buscan y para los que te recibimos. Oramos, Señor, porque así sea esta mañana. Si tú estás dudando de hacer una decisión con Dios, yo te digo, en el nombre de Dios, levántate y dile: Señor, perdóname, no lo he hecho bien, perdóname, yo quiero cambiar mi vida, yo puedo cambiar con tu ayuda, pero retomo el camino, Señor, para seguirte. Oramos por nuestra nación, Padre amado. Oramos y levantamos esta nación que hoy, Señor, está eligiendo sus gobernantes, pensando que uno de ellos va a traer cambio. Y ojalá que sí, Señor. Pero tú sabes que el cambio solo se da con un corazón regenerado, y por eso es que oramos por una clase política que sea tocada por la gracia tuya y que entiendan el Evangelio tal y como nos ha sido presentado, y no solo lo tomen como un cliché para vivir y para ganar el espacio. Oramos para que haya una regeneración en el corazón de las personas, Señor, en el poder. Y oramos para que tu pueblo pueda entender eso y trabajar para eso, para que tengamos una nación renovada y redirigida, Señor, pero sobre todo por la gracia y el poder de Jesús. Así que, Señor, oramos en esta mañana que estamos aquí adorándote, te damos las gracias y pedimos entonces que a nosotros nos ayudes donde nosotros estamos ahora, Señor, para retomar el camino. Gracias te damos esta mañana por tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos, oh Padre Celestial. Amén. Amén.